Este es un tema fundamental. Y es fundamental porque estudiando los rasgos de las personalidades creadoras, si nosotros somos capaces de instaurarlas en los procesos de formación creativa de los líderes, que no son líderes sino son personalidades creadoras, podemos hacer que todos los seres humanos, desde niños, sean de un modo determinado y no reprimamos ni rechacemos aquellos rasgos que definen la personalidad creadora. Hay otros elementos que son fundamentales en el estudio riguroso, científico de la creatividad. Uno de ellos es la multisensorialidad. La multisensorialidad creativa que nos retrotrae a espacios de la infancia, a los momentos básicos del aprendizaje, que son los aprendizajes sensoriomotrices y que representan fórmulas muy primitivas de conocimiento y de aprendizaje que debieran de ser tenidas en cuenta a lo largo de todos los procesos. El mismo rasgo de muscularización de los conceptos de Einstein tiene que ver precisamente con el niño que lo expresa todo, con el gesto, con el movimiento, con el asombro, con decir qué es esto, con el sentido de la curiosidad. Y esta inteligencia sensoriomotriz que existe en los animales como mecanismo de supervivencia en los momentos de crisis o de catástrofes es fundamental, es como la base sobre la cual debiera de asentarse todo proceso y acción creativa, por lo menos en una primera fase, en un primer momento. Así los animales, con 24 horas de anticipación, son capaces de prevenir o predecir los terremotos o el tsunami. Y se sabe positivamente porque se escapan a las cumbres donde el peligro es sin duda menor. Es la necesidad de supervivencia fundamental en el proceso creativo que tiene un sentido de mejora, de resolución de problemas, de prevención de conflictos, de anticipación. Obviamente, al lado de la multisensorialidad tenemos las multiinteligencias creadoras. Hasta ahora la inteligencia estaba medida por el cociente intelectual, que es una inteligencia lógica y académica. Y este ha sido un gran error de toda la psicología durante muchos años. Últimamente se habla mucho más de las múltiples inteligencias, gracias a Gardner, que son ni más ni menos las inteligencias de los grandes creadores, de Einstein, de Picasso, de Gandhi en el ámbito político, etc. Pues bien, estas inteligencias no solamente deben ser estudiadas, sino que deben de ser aplicadas, reconocidas y mantenidas a lo largo de los modelos educativos, porque de esta forma seremos multiinteligentes y no adoleceremos de una inteligencia, una pequeña, mínima inteligencia que es la inteligencia lógica racional, que prescinde de la inteligencia imaginativa, de la inteligencia analógica, metafórica, que prescinde de la inteligencia pluriexpresiva, etcétera, etcétera. Probablemente una de las cosas que se plantean todos los investigadores es si la creatividad tiene índices potentes y rasgos poderosos para impulsar la motivación intrínseca de todos aquellos que trabajan en una onda creativa, en un clima creativo o con metodologías creativas. Y la respuesta es unánime. La creatividad genera motivación intrínseca, lo cual es fundamental para sistemas en los cuales la desmotivación es muy fuerte, sistemas laborales, sistemas educativos o sistemas sociales. Diremos, ¿por qué la motivación es intrínseca a la creatividad? Muy sencillo, porque nace de dentro, porque conecta con el propio mundo, porque busca nuevas motivaciones para el sujeto, nuevas formas de exploración de aquello que el sujeto no sabe o no es capaz de entender o de reconocer, porque recurre a la imaginación, porque recurre a la fantasía, porque recurre al sentido de cambiar aquello que no me gusta, y ese es el sentido genuino de la creatividad. Por eso la creatividad motiva siempre y hace que las personas creativas estén siempre involucradas en sus procesos de creación. Hay un tema que hoy es muy tratado en el ámbito de la psicología, que es la inteligencia emocional. A mí no me gusta hablar de inteligencia emocional. A mí me gusta hablar de emocionalidad, de multiemocionalidad. Y la creatividad tiene emociones particularmente queridas asociadas a ella. La creatividad está directamente asociada al sentido de la esperanza, al sentido del optimismo, al sentido de la confianza en uno mismo, porque lo estás generando, porque estás creando, porque estás avanzando, porque estás
superando dificultades día a día, porque estás resolviendo problemas, porque estás siendo operativo y práctico, y por tanto eres optimista. Aunque eres muy crítico con todo lo que existe, porque ves muchas limitaciones, muchos fallos, muchas deficiencias, y entonces la inteligencia crítica se convierte en inteligencia innovadora y transformadora de la realidad. Pero hay otras emociones, que es la emoción de la seguridad en uno mismo, de la confianza, superando miedos al fracaso, miedos a qué dirán, miedos a las rutinas que nos llevan por caminos seguros pero ineficientes, miedo a la evaluación negativa, etc. Es la emocionalidad de la confianza, de la seguridad en uno mismo y en los demás. Y una síntesis de las emociones que tiene que ver directamente con la emoción empática, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, porque tienes una personalidad múltiple a través de procesos de identificación con el medio. Pero hablar de creatividad y no estudiar a fondo lo que sería la multiexpresión para una comunicación rica con los demás, o las artes expresivas como una dinámica de enriquecimiento y profundización en los procesos no solo de aprendizaje del arte, sino sobre todo de creación artística o industrial o tecnológica, no tendría mucho sentido. Y hablar en última instancia de psicología de la creatividad y no hablar de los fuertes bloqueos mentales, emocionales y sociales que hacen que seamos mucho menos creativos de lo que podríamos ser, es un error muy importante. Finalmente, tendríamos que decir que la creatividad se desarrolla a lo largo de la vida y el estudio evolutivo de la dinámica de la creatividad es fundamental, empezando por la infancia, que es la etapa creativa e imaginativa por excelencia según Piaget, el que más sabía, el que más ha investigado seguramente sobre el desarrollo de la infancia. Pero la creatividad debiera de ser un elemento fundamental para rememorar la vida, reconstruirla y generar la esperanza en lo que sería la etapa de las personas mayores o de los viejos. Una etapa en la que rememorar, recreando y reconstruyendo daría una gran sensación de confianza, de valor, de sentido de la vida a las personas que han participado en el proceso de generación, de creación, de cultura, de bienes, de distribución, en cualquier ámbito profesional. Todos tenemos mucho de creadores, de generadores de bien, de bondad, de belleza y de armonía, que es quizá, con ese sentido de la paz, algo que caracteriza fundamentalmente a las personas creativas, el sentido del equilibrio entre el afuera y el adentro, entre el propio egoísmo y la satisfacción de las propias necesidades a través de la creación de mecanismos apropiados para ello, que pueden ser útiles y pueden servir también a los demás. Queridos amigos de la creatividad, una vez más, estudiad muy a fondo en vosotros mismos vuestros procesos creativos, los productos creativos y originales que elaboráis, el sentido del apasionamiento creador, de hacer algo que merece la pena para ti y para los demás, y en última instancia, el innovar y transformar, cambiar, mejorar o inventar algo dentro de vuestro propio sistema de valores, dentro de vuestro ámbito de trabajo profesional. Muchas gracias, hasta otro momento.